cordial bienvenida a nombre del Instituto Cultural Norteamericano. Una vez más estamos reunidos para una fecha más de nuestro encuentro internacional de narradores orales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con un espectacular artista y gran profesional como es Frei Ayala, que nos visita de Colombia. Aquí nos recibimos con un caluroso aplauso. El día de hoy tenemos el taller denominado Memoria, Voz y Cuerpo. Sin mayor preámbulo, con Frei. Bueno, buenas tardes. Entonces, como primera parte me gustaría escucharlos acerca de cuál es la expectativa del taller, pero básicamente por qué le interesa tomar un taller de narración oral. Pues de una vez nos presentamos, listo, cada una se presenta. Entonces empezamos por acá. Bueno, mi nombre es Rosario, soy profesora de educación inicial y todo este aspecto de la narración oral me gusta mucho conocer más, aprender, intercambiar para poder transmitir, ¿no?, a un grupo de niños. Bueno, soy Porfirio Sánchez, biólogo. Trato de esto por motivo de que siempre es bueno la expresión de todo lo que uno lee hacia los jóvenes, de esa manera intercambiar ideas, opiniones, conocimientos, culturas, eso. Bueno, mi nombre es Fiorella Fama, soy profesora de primaria y secundaria. Bueno, una de las expectativas que quiero es poder aprender mucho más, ¿no? También es intercambiar, de lo que enseño aquí también enseñarle a mis niños, ¿no?, más que todo en la secundaria, que han dejado un poco las lecturas de lado. Bueno, muy buenas tardes. Yo no soy ni profesora, soy una alumna de curso básico inicial. Me dedico a lo que es restaurante, pero bueno, nada que ver con esto en realidad. Mi expectativa de aprender inglés ha sido porque viajé a Estados Unidos y me sentí tan incapaz de comunicarme con alguien, no podía ni preguntar ni saber qué calle estaba, y ha sido muy difícil para mí, lo cual ya dije voy a aprender y me escribí en mi inbox. Ahí estoy. Bueno, pero el curso no es de inglés. ¿Perdón? El curso no es de inglés. Es de inglés. No, Acá no. Me imagino que... Es de narración oral. Sí. Contar cuentos. Correcto. Vamos a hacer cuál, pues, bueno, yo en la mañana vine a la biblioteca y me invitó la señorita que está cosa extraña. La animaron. Sí. Estaba preocupado, sí. Está preocupado por mi inglés. Lo que de repente tenía que hacerlo en inglés. No fue en inglés, ¿yo qué hago? Recordar tus estudios de inglés y poder enseñarle a ella. ¿Cuál es tu nombre? Gaby. Gaby. Ah, El mío es Margarita. Buenas tardes a todos ustedes. Ya es el tercer taller que asisto, y el objetivo es tener ocupado mi mente para poder compartir algunas historias. Yo antes he sido voluntaria en un colegio y por el momento no comparto con nadie. Todo lo que aprendo, soy un poco egoísta, todo es para mí nomás, pero en el futuro pienso buscar algún huequito donde poder compartir con los niños vida, ¿no? Porque cuando uno comparte lo que sabe, transmite y le da vida a los niños a que expresen su imaginación y a que se suelten en cualquier forma, ¿no? El objetivo es de que ellos disfruten. Yo soy Irma y también este sería mi tercer taller de este encuentro. Yo desarrollo la terapia de artes expresivas, pero para mí lo importante de estar aquí es aprender, es explorar y es experimentar la forma de narrar.
procesos de creación, la experiencia de transmitir qué pasa cuando se lleva esto al público. Eso es lo que me interesa. Mi nombre es Maite Cortés, yo soy comunicadora, terapeuta de artes expresivas, bailarina de danza contemporánea. Y encontré desde hace unos años en la narración de cuentos una forma de comunicación, de expresión y hasta un estilo de vida. Y bueno, he sido invitada a este festival también como narradora nacional y estoy aquí porque son pocos los espacios para la narración en el Perú, para la narración profesional, ¿no?, en el Perú. Y yo siempre aprovecho estos encuentros para compartir, para explorar, para permitirme ser, estar, sobre todo compartir. Y es un honor tener aquí. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer, son 3 partes. La primera es una pequeña charla, tiene que ver también con mi experiencia personal en la narración oral. La segunda parte desarrollaremos algunos ejercicios prácticos que tienen que ver con la memoria, la voz y el cuerpo. Y la tercera parte ya es, menos mal somos pocos, para que ustedes pasen al frente y nos cuenten una historia. Entonces vayan preparando esa historia que van a contar al final de la sesión, una historia de 2 de 3 minutos, muy corta. Y sobre esa propuesta que ustedes realicen, pues hago los respectivos comentarios. Bueno, entonces la primera parte, como les dije, voy a hablarlo desde mi experiencia personal. Yo comencé a contar cuentos hace 17 años en Bogotá, Colombia, o sea, hablo del año 2000, pero fue en el año de 1999 cuando tuve la oportunidad de conocer la narración oral gracias a un escritor colombiano, un escritor para niños, Jairo Aníbal Niño. A él lo llevaron al colegio donde yo estudiaba y me pareció una epifanía verlo, cómo era capaz de solo con la palabra cautivar a 500, 800 estudiantes. Inmediatamente lo vi, yo quise hacer exactamente lo mismo, quedé sorprendido, flechado, amor a primera vista. Era impresionante cómo atrapaba a él con sus palabras, cómo nos hablaba de otros idiomas diferentes y cómo nos llevaba a mundos teniendo en cuenta el contexto en el que nací. Nací en un barrio de estrato 1-2, que es un barrio pobre, al suroriente de Bogotá, entonces las condiciones son diferentes y pues tener el acceso era un poco difícil porque el acceso al arte creo que está más de los estratos 3, 4, 5, la boleta de teatro es un poco más costosa. Por eso creo que la llegada de Jairo Aníbal Niño fue definitiva para adentrarme en el mundo de los cuentos. Cuando me adentro en el mundo de los cuentos, cuando tomo esa decisión, lo tomo como proyecto de vida. ¿Qué significa un proyecto de vida? Que desde ahí constituye de alguna manera mi visión de mundo y mi trabajo. Yo también soy profesor, pero soy profesor, me encanta ser profesor, pero es mi oficio de retribución económica, pero es la narración oral en el que encuentro mi proyecto y mi visión del mundo. Entonces, esa visión de mundo o ese proyecto de vida decido alimentarlo. Ahí empiezo a estudiar teatro y ahí empiezo a estudiar literatura. Entonces creo que en principio las primeras herramientas que deben existir para un buen narrador oral deben existir en lo que nosotros conocemos como el teatro, la oratoria y la literatura. Entonces esas son como las 3 corrientes que en mi caso personal debemos comenzar a apoyarnos. Una cosa, estoy hablando desde mi experiencia y desde mi postura, ¿no? No quiere decir que esto sea una verdad absoluta, puede ser relativo. En el caso entonces del teatro, comencé a estudiar con un teatro representativo de Colombia, que es el Teatro La Candelaria, que son los inventores de un concepto que se llama creación colectiva, con el gran maestro del teatro en el mundo, que es Santiago García. Estudié más o menos por 1 o 2 años, después pertenecí a un subgrupo del Teatro La Candelaria y ahí aprendí algunas técnicas teatrales. Es decir, que lo que vamos a hacer hoy es producto de esos talleres.
A la par entonces que estudiaba teatro, me di cuenta que lo esencial en el teatro es, aparte de las técnicas, de la voz, del cuerpo, de la memoria, es la necesidad o el instinto o no temerle al ridículo. Creo que era lo primero, como el riesgo. Cuando ya me acerco a la literatura, comienzo a estudiar literatura en la Universidad Distrital de Bogotá y en la Javeriana de Bogotá, estudio literatura, y ahí me doy cuenta que en la literatura hay un elemento esencial que es la palabra, pero que la palabra tiene varias posibilidades. La palabra también debe enfrentarse a eso que nosotros conocemos como riesgo. Esa es la primera palabra que quiero que tengan en cuenta, el riesgo, arriesgarse. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno se arriesga? Como lo decía Pablo Picasso, puede uno estrellarse, puede caerse, puede golpearse, pero pues si uno no corre el riesgo, ¿de qué sirve hacer arte, no? Uno tiene que correr riesgos, no importa si se estrella, no importa si comete errores, ¿no? Entonces hay que cometerlos. De la literatura aprendí varias cosas, dos conceptos que son forma y contenido. El concepto de forma y contenido relacionados, pero no los aprendí desde lo que nos enseñó el formalismo ruso, que la forma es lo de afuera y el contenido es lo de adentro, sino que la forma es la evaluación del mundo que tú haces, y que el contenido son esos elementos que te sirven para evaluar ese mundo. Cuando tú cuentas en un cuento, no solo estás contando un cuento como tal, sino que estás planteando una visión frente a la realidad, estás planteando tu visión del mundo y lo que quieres decir con el cuento. Así el cuento no sea tuyo, así el cuento sea una adaptación, tú estás transmitiendo. Es decir, que hay un deber o un compromiso ético y estético. Cuando yo me refiero a un compromiso ético, no me refiero de tipo moral, a que tú no debas o no debas decir groserías, no, esas cosas a mí no me interesan particularmente, sino que me refiero a un compromiso ético con la historia y con el arte. Estás proponiendo artísticamente, y a eso también me refiero con un compromiso estético. ¿Qué estás haciendo de diferente en lo que vas a proponer? Entonces eso me sirvió por parte de la literatura. Aprendí otros conceptos tan interesantes como la cuestión del carnaval, que tiene que ver con todo el origen de la narración oral, y darse cuenta uno que es tan antiguo este oficio, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿A qué problema me enfrenté cuando comencé a contar cuentos? El problema de la pronunciación, a no tener la agilidad, al miedo. Entonces no hablaba bien, no hablaba correctamente, me daba miedo pararme, tenía un problema y era que se me salía la saliva. Entonces yo hablaba y andaba todo lleno de baba y de saliva, le hablaba a la gente y le botaba la saliva en la cara. Y viene ese primer problema. ¿Cómo hace uno para resolver esos problemas? Me enamoré de un arte que me era esquivo. Me hubiera enamorado de otra cosa, pero me enamoro de un arte cuyo objeto es la palabra y que se me dificultaba a mí. No sé si fue por herencia, de pronto porque no hablaba mucho en mi casa, pero se me dificultaba mucho. Entonces es importante la investigación. En ese caso de la investigación leí y conocí la oratoria. En la oratoria conocí a un orador griego que se llamaba Desmóstenes, que también era tartamudo, y Desmóstenes se metía piedritas debajo de la lengua y comenzaba por la playa a repetir y a repetir frases, y de tanto hacerlo, un día dejó de ser tartamudo. Esa historia que yo leía en el año 2000 en la biblioteca más grande que tiene Latinoamérica, que era Luis Ángel Arango, me cambió la vida. Es decir, que si uno practica sí puede resolver los problemas. Y claro, yo comencé con piedras, eso sí, me la veía al principio y me dio dolor de estómago, pero ya después sí hablé y con el tiempo fui soltando y fue sorprendente el avance. Después cogí el palito acá y me lo metía y comenzaba a hablar. Después la expresión oral, cuando menos me di cuenta ya tenía resuelto todos los problemas, ¿sí? Resuelto este problema. El problema del cuerpo, que a veces uno está hablando y tiembla mucho, ¿sí? Entonces lograr la quietud. Después de que viene otro problema, y es que este oficio es ingrato, ¿no? A usted se le exige la mayor disciplina, el talento, pero no se le garantiza nada, ¿no? Usted puede hacer el mejor cuento, pero no se le va a garantizar un gran público, no se le va a garantizar muchos aplausos. Es decir, usted lo hace por amor y lo hace por convicción.
Entonces viene aquella historia de tradición oral que me contó, que le escuché alguna vez a Nicolás Buenaventura, que dice que había una vez un cuentero contando historias y que en la plaza estaba supremamente llena de gente y que todos le aplaudían, pero con el tiempo la gente comenzó a irse y lo dejaron solo contando. Y él contaba y contaba y contaba, y pues para no ver ese crimen del lugar vacío cerró los ojos y siguió contando con los ojos cerrados mientras la gente se iba yendo, hasta que pues quedó completamente solo el lugar. Se le acerca un niño, lo toma del brazo y le dice: «Hey señor, ¿usted para qué sigue contando, señor, si el lugar está vacío?». El hombre abre los ojos, se da cuenta que está vacío, se acerca al niño, lo mira a los ojos y le dice: «Es que yo antes contaba cuentos para cambiar el mundo, ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie a mí». Entonces es un proyecto de vida en el que usted de alguna manera lo define como su opción, como su trabajo, y no importa si recibe o no recibe, más en una sociedad o en un contexto un tanto utilitarista y capitalista donde este tipo de oficios no tienen de pronto ninguna repercusión. Como cuando yo le dije a mi madre o a mi padre: «Es que yo quiero ser narrador oral», ¿no? Pues papá, sea médico, sea abogado, sea otra cosa útil, ¿no? Pero va a ser narrador oral. Entonces es un proyecto de vida que yo asumo con toda la seriedad del caso. Me enfrento a esos problemas, y viene la primera función. La primera función, los nervios, las ansias. Un grupo de 250 niños a la expectativa, observando qué iba a hacer. Fui con un amigo, mi amigo comenzó a contarles cuentos, después pasé yo. A mitad de función, una niña alzó la mano. No hay nada más problemático, ese es un consejo mío: nunca paren la función. Para que un niño, ¿puedo preguntarle algo? No, al final, terminen el cuento. La niña alzó la mano y me dijo: «Señor, ¿será que puede dejar contar al primero que contó que él sí sabe contar?». Yo sentí una herida en mi pecho, como si me hubieran cogido con un puñal y me hubieran desgarrado el corazón. Me descontrolé. Además que los niños tienen una particularidad, y es que son supremamente sinceros y no les importa dañar el corazón de nadie. Pero eso me estaba diciendo algo, y es que debía mejorar. Entonces yo pensaba que contar bien era hablar duro, ¿sí? Que contar bien era decir cosas extrañas, ¿no? Entonces comencé a cuestionarme. Esa misma noche, estas microtragedias sirven porque es que uno aprende de ellas. Esa misma noche me presenté en un bar para 50 personas y a mitad de función un borracho se paró con un billete de 2.000 pesos y me dijo que si me podía callar, que me daba los 2.000 pesos. Ese día, claro, yo salí consternado porque yo tenía tan convencido este oficio que decía que si yo no sirvo para contar, ¿para qué sirvo? ¿Para qué más sirvo? ¿Sí? Si estaba decidido y quería ser como nuestro querido Jairo Aníbal Niño, yo, ¿para qué sirvo? Sigue, siéntate. Gracias. Entonces, viene la parte triste de la historia. Llegué a mi casa convencido de que la mejor opción era el suicidio. También había tenido alguna crisis amorosa, entonces eso ya no me importaba, ¿sí? Entonces llegué decidido, tenía lista la botella de cianuro, ¿sí? Porque además unos amigos lo habían hecho anteriormente, y por fortuna me dio sueño, iba muy cansado. Entonces me dormí, no me suicidé. Al otro día, ya que me iba a suicidar, me levanté con hambre. Eso es lo bueno de llegar cansado a la casa, ¿sí? Pero siempre al otro día otro intento. Además que cuando uno comienza a contar cuentos se vuelve un adicto. Entonces yo dije, ya no lo vuelvo a hacer. Eso sí le pasó a un amigo que sí era fracasado el muchacho, en nada le iba bien, contaba cuentos, pero de una manera pésima. Y él sí llegó una vez a la casa, se tomó una botella de cianuro y se suicidó. Su alma se desprendió, llegó al cielo, allá le recibió San Pedro, y San Pedro le preguntó, bueno, que cómo había sido su vida en tierra. Y él le dijo que era un cuentero, pero que lo que pasaba era que la gente no lo escuchaba. Y comenzó a contarle su vida desde que tenía 2, 3, 4, 5 meses, y cuando menos se dio cuenta, ese cielo estaba lleno de ángeles, de la Virgen, de Dios, todos atentos escuchándole, incluso los del infierno se subieron para escucharle todo. Él se dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Y toda esta gente qué? Tranquilo, le dijo San Pedro, esta gente es gente que viene a escucharlo, porque usted cuenta también que, mire, se trajo hasta el mismo demonio para escucharlo, hermano. No se preocupe si abajo no lo escuchan, el problema es que no tienen sensibilidad e inteligencia.
y él ahí se dio cuenta que era un verdadero narrador. Entonces pasaron los 17 años, seguí contando con aciertos, con fracasos, con virtudes, y la cuestión es que me he esforzado porque mi trabajo siempre yo corro un riesgo, ¿sí? Que pueda fracasar la función, hacer algo que nadie haya hecho, ¿no? Proponer diálogos diferentes, ¿sí? Entonces me ha pasado que me han censurado en espacios, me han sacado, pero también me han ido cosas, me ha ido muy bien, muy bonito. Entonces también tengo un libro. Este libro es el primero que saqué en el 2015, donde se recopilan algunos de mis cuentos. Entonces al final pues se los muestro. Ahí están algunos de mis cuentos, 6 cuentos que he recopilado en medio de estos 17 años de trabajo. Ahorita estoy sacando el segundo y ahorita a final de noviembre saco un DVD con uno de mis trabajos. Entonces bueno, lo primero ahí o lo esencial ahí es la forma y el contenido. Y también mirar a los otros cuenteros, estar pendiente, ir a las funciones, no mirarlos mucho porque a veces se le pega a uno, pero sí mirarlo como desde afuera, ¿no? A veces uno lo mira mucho y termina imitándolo, ¿no? Mirar a los cuenteros desde afuera. Nosotros en Colombia tenemos grandes referentes: Nicolás Buenaventura, Primo Rojas, Gonzalo Valderrama, Oscar Corredor, J. Villaza. Tenemos un número de narradores sorprendentes, que Carolina Rueda, que vienen desde los 80 trabajando. Entonces yo les recomiendo que se metan a YouTube y que por favor no miren estos referentes, ¿no? Gonzalo Valderrama, J. Villaza, que ellos tienen algunos videos interesantes, Robinson Posada, Oscar Corredor, el gran Mauricio Linares, que es uno de los narradores también más representativos de Colombia. Y también les recomiendo entonces que lean a este gran escritor, Jairo Aníbal Niño, y a otro que se llama Celso Román. Me gusta también que lean a Nicolás Buenaventura. Nicolás Buenaventura tiene algunos textos sobre el arte de narrar historias que les puede ayudar muchísimo, y que esos textos están en internet. Pero sin lugar a dudas, uno de los mejores artículos que he leído de narración oral, ¿adivinen quién lo escribió? Solo 3 páginas. Lo escribió Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe este artículo de narración oral porque él tiene un amigo en Europa. Y el amigo en Europa le dice: oye Mario, allá ¿cómo es el movimiento de cuenteros en Latinoamérica? Y Mario le dice: pues no creo, allá no existe. Le responde Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa sabe que no sabe si existe o si no hay como un reconocimiento, y él dice que puede existir pero que no es tan visible, ¿no? Entonces dice Mario Vargas Llosa que contar un cuento es tan difícil como hacerlo por escrito. Me encanta cómo define esa frase. La entonación de la voz, el ritmo de la voz, las imágenes, el juego con las figuras retóricas. No es solo decir la historia, sino que usted puede jugar con miles y miles de elementos. La novela moderna no hubiera nacido la novela moderna si don Miguel de Cervantes no se atreve a fusionar varios géneros. Fusionó la poesía, fusionó el teatro, y nace como proyecto la novela moderna. Entonces, dice Mario Vargas Llosa eso, que hay que atreverse, que contar un cuento es saberlo decir, saber la entonación, saber el ritmo de la voz y saber todos esos elementos para quien le escuche se cautive. Mire, uno está contando un cuento y si llega a hacer un silencio equivocado, la gente se pierde. Si la narración se vuelve muy narrativo y si uno no le da tiempo a las personas, la gente también se le duerme a uno. Si las imágenes no son claras, la gente también se aburre. Entonces hay muchas formas de dar tiempos para que vayan pensando en la historia que van a tener que contar al final. ¿Listo? Mostrar la imagen, hacer diálogos dentro de los cuentos, y también el cuerpo juega mucho, que a veces los narradores le dicen a uno que no, que todo tiene que ser con la palabra, pero acá no hay reglas, o sea, esto no, usted hace lo que quiera, ¿sí?
Usted también puede utilizar el cuerpo, puede quedarse en silencio durante un rato. Acá no hay absolutos, ¿no? Entonces hay que romper con todo ese tipo de cosas. Esa era como la medio charla desde mi experiencia personal para tener en cuenta esos elementos. En este caso, la voz, cuando yo me refiero a la voz, me refiero no solo a esto tan bonito y tan esencial que tenemos, la voz, mira, la voz. ¿No les parece mágico? Mira, estoy hablando y ustedes pueden hablar también. Tenemos este aparato y con este aparato podemos construir y podemos transformar, ¿no? Pero no solo esta voz físicamente hablando que está desde nuestro aparato fonatorio, sino que también la voz como identidad, ¿sí? Que cuando alguien te escucha te diga, esa es la profesora, ¿sí? Ella es la profesora de secundaria la que nos cuenta cuentos, pero que no te confundan con otra profesora que también cuenta cuentos, sino que tú lo haces de manera particular. Entonces a eso me refiero con la voz desde lo físico y la voz desde lo psicológico, desde la identidad. El cuerpo también, entonces en el Teatro La Candelaria hicieron el montaje de Don Quijote de la Mancha y quien interpretó a Don Quijote era un enano, chiquito así como yo. Yo dije, pero ese enano ¿cómo va a interpretar a Don Quijote si Don Quijote los que sabemos es una cosa alta? Pero lo hacía tan bien que se veía grande en el escenario. Entonces el cuerpo también comunica y el cuerpo también dice. El problema en la educación ahora es que, yo no sé acá, pero por ejemplo en Colombia están con eso de las TIC, ¿sí? Que aprender a manejar el videobeam, el computador, pero a uno no le enseñan a fortalecer el cuerpo para tratar de transformar, ¿no? ¿Sí? Visto con los presidentes, por ejemplo, como cuando se paran, cómo son los presidentes, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de Putin, ¿no? Si se han dado cuenta, los movimientos de Putin son muy definidos, ¿sí? Por eso brinda tanta seguridad, ¿no? O sea, la diferencia entre los papas. ¿Cómo se llamaba Ratzinger? Ratzinger era... Ratzinger, pero el nombre de él era... Benedicto, ¿no? Los movimientos de él eran un poco más definidos, ¿no? ¿Sí? Por su herencia de pronto. Y los movimientos de Juan Pablo II, el anterior, fue anterior a Juan Pablo, sí, eran un poco más livianos, ¿no? Entonces pasaba con las manos así, y ustedes lo pueden ver, él está así. ¿Sí? Con que usted haga este movimiento, hacer así, cambia todo. Entra a un salón de clases y haga así. Buenas tardes. Inconscientemente todos. Y haga así. Incluso hasta la palabra puede modificar y puede transformar.